Les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Hoy estaremos hablando sobre el mundo invisible. Y quiero empezar hablando o usando dos versos bíblicos. Y, y quiero que nos analicemos juntos el cómo podemos alcanzar ese mundo invisible. Uno de los problemas de la religión de los tiempos de Jesús y de este tiempo también es que a veces nosotros conocemos la letra, pero no conocemos al dador de la letra. Si hace sentido, ¿no? El dador de la letra es Dios, el Padre Santo, el Padre bueno, el Padre digno, el merecedor de toda gloria, el merecedor de toda alabanza, Jesús, el gran yo soy. Y a veces nosotros no entendemos lo que queremos decir con esas palabras, el gran yo soy. ¿Ok? Entonces, en Juan capítulo 14, versos 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y vamos a otro verso, pero mucho antes de este evento. Y ese verso está en Ezequiel 36:27 y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Padre, te damos gracias por estar aquí esta noche. Padre, te pido que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor, trayendo esta revelación de tu santa palabra, de tu escritura, Señor, para que ellos puedan recibir este mensaje, esta palabra que ha sido creada para traer liberación a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestro pueblo, al pueblo de Israel. Los ejércitos ya vienen. Pero anyway, y pronto sabrán por qué digo eso. Pero anyway, de todas maneras, en 1 Corintios capítulo 6, perdónenme, verso 19 al 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está el secreto más grande de la palabra de Dios. Y desde Ezequiel, Dios está tratando de relacionarse con el pueblo de Israel, ¿verdad? En aquel tiempo. Obviamente en aquel tiempo el Espíritu de Dios solo descendía sobre los profetas. Y solo los sacerdotes, podían entrar al lugar santísimo, porque había un velo. Pero eso no aplicaba a los profetas de ese tiempo. Los profetas de ese tiempo, Dios les hablaba directamente, los llamaba, los ungía. Él escogía de lo más vil que podía existir en aquel momento, pero que tenían un corazón justo. ¿Para qué? Para traer la palabra, para traer el mensaje de la escritura, el mensaje de la palabra. Y en Facebook estuve comentando sobre lo que es el mundo invisible, sobre lo que son las fases de la oración, que a veces no las conocemos, a veces no conocemos cuáles son esas fases. Entonces, también estaba hablando sobre el caminar del cristiano. ¿Sabe? Como Enoch, la Biblia dice que caminaba con Dios. La Biblia certifica que caminaba con Dios. Entonces también habla de Moisés y cómo Moisés caminaba con Dios. Pero, ¿cómo se camina con Dios?
Es una cosa que yo le estaba preguntando a Dios cuando empecé a escuchar sobre Enoch. Yo le decía a Dios, Dios, yo quiero caminar como Enoch caminó contigo. Y él me dijo, o sentí en mi espíritu, que la respuesta estaba en la escritura. Me preguntaba por qué Dios, que le inspiró la Biblia, él es el que inspiró toda la escritura, el Espíritu de Dios inspiró toda la escritura. Yo me pregunto, la Biblia nos habla de Enoch como un hombre sujeto a pasiones. Y sabemos que era un hombre sujeto a pasiones porque la Biblia habla de que él tuvo hijos. Y sabemos que el hombre más anciano de esos tiempos, Matusalén, era hijo de Enoch y fue uno de los hombres que más vivió en la tierra. Pero más sin embargo, sabemos que Matusalén fue hijo de Enoch. Y eso lo pueden ver en la historia en el Génesis, capítulo 5, versos 21 al 27. Y estamos hablando que esto se habló en el principio. Sabemos que en el capítulo 2 habla sobre la creación, el capítulo 3 habla sobre la caída, y entonces dos capítulos después está hablando de Enoch. Obviamente han pasado unas ciertas generaciones antes de Enoch. Y Enoch engendró a Matusalén y la Biblia certifica que Enoch caminó con Dios. Caminó con Dios. Y engendró hijos e hijas. Pero fueron los años de Enoch solamente 65. No, él tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, vivió más de 300 años y engendró hijas e hijos, o hijos e hijas. Y Enoch fue un hombre que no vivió, un hombre que no vio muerte. Entonces yo le decía a Dios, no, yo no le decía a Dios, yo no quiero ver muerte, no se trata de eso. Yo quería, en mi corazón, yo le decía a Dios, yo quiero caminar contigo como Enoch lo hizo. Yo le dije a Dios, Padre, yo quiero conocerte mejor. Y en mis pasiones, Dios me llevó a entender que la única manera que yo puedo obtener una relación con Él, que yo puedo caminar con Él, como lo hizo Enoch, es sujetando mi cuerpo, entendiendo que yo no me pertenezco, que mi cuerpo fue comprado por un precio de sangre, un precio muy alto, porque la salvación requería sangre por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y yo empecé a indagar, empecé a buscar. Y recuerdo en ese tiempo un evangelista me envió un mensaje y me decía, simplemente me decía, adora, worship. Y en ese momento empecé a conectarme con Dios, no solamente a orar, sino que también comencé
a relacionarme con Dios de una manera impresionante. Comencé a buscar a Dios de una manera como nunca antes lo había hecho. Yo me dije a mí mismo, Luis, cántala a Dios. Porque el problema de Cael es que la Biblia certifica que ese espíritu que sale de ti va y busca 7 peores. Si cuando tú eres libre, no era uno, eran varios. Esos varios se convierten en miles. Y ahí es que hay hombres que eventualmente se convierten en legiones de demonios. Legiones de demonios vienen a vivir en ellos. Y nosotros a estas alturas no entendemos la realidad del mundo invisible. Y la única manera de nosotros conocer ese mundo invisible, de entender y poder distinguir entre los pensamientos que son nuestros y los dardos del enemigo, y de cómo llevar nuestros pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo, de no darle lugar al diablo, es conectándonos con Dios, es reconociendo que Él nos anhela, el Espíritu nos desea. Yo aprendí a entender que sin Dios yo soy nada. Yo le pedí a Dios discernimiento de espíritus para poder discernir mis atmósferas. Y cada vez que yo estoy conectado en el espíritu, puedo ver las cosas de una manera diferente. Mi cara, mi cuerpo, ya no es oscuro, emiten como una luz. Literalmente. Porque cuando uno camina con Dios, es un gozo que entra a nuestro corazón. Porque Dios es tan grande. Dios es tan bueno, que es necesario que nosotros entendamos la importancia de conectarnos con Él, de cómo relacionarnos personalmente con el Dios invisible. Porque hay cosas en este mundo que nosotros nunca vamos a poder conocer, porque ahora vemos como por un espejo, pero después seremos conocidos, o conoceremos como fuimos conocidos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y es necesario que en espíritu la adoremos. En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca. Muchos hablan de ese verso y no lo entienden. No han recibido el rema de la palabra. El rema viene a través de nuestra relación con Dios. Muchos dicen, a veces Dios no habla, o Dios no habla todo el tiempo. Mentiras. Mentiras. Porque si hay algo que yo aprendí en mi relación con Dios, es que Dios no te va a decir lo que ya Él te ha dicho. Dios no te va a decir lo que ya Él escribió en su escritura. Y si tú quieres conocer lo que Dios ha dicho, abre la Biblia. Medita en la escritura. Medita en la escritura. Es tan sencillo. Y ahora el Espíritu me lleva a Josué 1:8 y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y Juan 1:1 dice, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 dice:
En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra hecha carne. Jesús dijo, leímos Corintios capítulo 6 de 19 al 20. También leímos Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa conocer? ¿Qué significa? Conocer significa relación. Cuando tú adoras, cuando tú exaltas el nombre de Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando tú te conectas con Él. Hace unos años atrás Dios me dijo, si no hablas la sangre de aquellos que mueran en sus pecados, la reclamaré de ti. Por mucho tiempo me condené preguntándome quién soy yo. Me pregunté a mí mismo, ¿quién soy yo para que tú tengas tan grande misericordia? ¿Quién soy yo para predicar el Evangelio? Y fue en ese momento que entendí que no se trata de mí, se trata de Él. Siempre ha sido Él. Anoche yo oraba y intercedía y empecé a reprender al espíritu de maldad. Y mientras dormía, yo siempre tengo sueños, visiones, tengo sueños. Y en ese sueño yo me veía reprendiendo al enemigo y echándolo fuera. Y entonces me levantó una sensación que nunca había sentido. Obviamente esta sensación no era de Dios. Era un miedo, era un temor. Y yo decía, yo me levanté y lo que hice fue orar. Porque escuché también una voz. Y no era la voz de Dios. Esa voz decía, ¿a quién tú vas a reprender? ¿A quién tú vas a derrotar? Decía. Y lo escuché claramente, como si me estuvieran hablando. Y cuando me levanté, podía moverme, pero sentía la impresión del enojo de esa persona. Pero también sentía al Espíritu Santo en mí diciéndome, tranquilo, yo estoy contigo. Y el Espíritu Santo me llevó a entender que esa era una artimaña del enemigo. El enemigo quería intimidarme. Hoy en día nosotros no entendemos que los demonios son reales y tenemos miedo a hablar de ellos. Yo era uno de ellos. Porque cuando tú eres llamado al ministerio y tienes un llamado grande y tú comienzas a orar, y tú comienzas a orar y comienzas a orar y comienzas a conectarte con el Espíritu, a esos son los que el diablo odia. A esos son los que el diablo va a tratar de derrotar. A esos son los que el diablo va a tratar de tumbar una y otra vez. Porque el diablo no le tiene miedo a los religiosos. Aquellos que se creen que pueden seguir la letra, al pie de la letra, sin el Espíritu Santo, eso es imposible. Que levantan sus manos en los coritos y van a la iglesia y sirven y hacen un montón. ¿Tú crees que el diablo le tiene miedo a ellos? Claro que no. Porque ellos están haciendo todas esas cosas, pero en su casa nunca oran. Religiosamente pueden repetir una palabra, pero su corazón está bien lejos de Dios.
Y el Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo busca constantemente. El Espíritu Santo busca constantemente. El Espíritu Santo siempre está buscando. Y hay un verso en Salmos que dice que ninguno se halló. Y ese es Salmo 14, verso 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Salmo 53, verso al 1 al 3 dice, y repítelo, valga la redundancia, pero lo dice otra vez. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué es necio? Porque ellos no pueden negar la existencia de Dios. Ellos pueden simplemente decidir que no lo hay. Y es necedad, porque todo grita. La creación entera grita que hay un creador. Pero ellos en sus pecados van a morir. Porque si no hay Dios, entonces no hay sacrificio. Jesús no vino a la tierra y entonces mueren en sus pecados. Pero más sin embargo se les hace más fácil creer que vienen de un mono. Like, come on. Like, what are you talking about? Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Hoy le pido a Dios que hable a tu espíritu. Que comiences a relacionarte con Dios para que puedas entender lo que representa el mundo invisible. Como cristianos no podemos ignorar el mundo invisible. En nuestro próximo episodio estaré abundando más sobre el mundo invisible. Estaremos buscando nuevas escrituras que nos van a hablar sobre el mundo invisible. También vamos a hablar sobre la oración, sobre las fases de oración para poder conectarnos con Dios. Y aquí te va una de ellas. Primero, debemos de venir con un corazón contrito, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falla. Reconociendo nuestras fallas y viniendo con un corazón agradecido a Dios por todo lo que nos ha dado. Yo le doy gracias a Dios por todo. Le doy las gracias a Dios por su presencia que está aquí conmigo ahora en este momento. Cuando yo no siento esa presencia, yo muero. Literalmente. Porque nosotros somos como un pez en el mar cuando estamos en el Espíritu. Pero si no estamos conectados con el Espíritu, nuestro espíritu muere. Porque nosotros hemos sido llamados a relacionarnos con Dios. Hemos sido llamados a tener una relación con el Santo de Israel, con el Dios de Jacob. Osakamanda katakara gorogaga.
Oganda ganda gagogonga kadirasa koroganda kateke. Urrama mama mandalaya katekota katekata sakarata sakare. Usuko sakamanda sukuranda manda ke soko manda ka soko kokanda manda kare. Solo podemos acercarnos a Dios con un corazón contrito. Dios conoce nuestro corazón y no podemos acercarnos a Él con mentira alguna, porque no hay ninguna mentira en Dios. Satanás es el padre de la mentira y él busca engañarnos, él busca mantenernos en su oscuridad. Y si tú quieres ser libre de esa oscuridad, si tú quieres que haya un avivamiento en tu vida, tienes que conectarte con el Santo de Israel, con aquel que murió por nosotros en la cruz, por aquel que tuvo un plan, aquel que tuvo un plan al principio de los tiempos, cuando el cielo, cuando aquel ángel se reveló y se llevó de tres partes del cielo. Dios trazó un plan. Y en uno de nuestros próximos episodios te contaré la historia del Dios que me ve, del Dios que me mira. ¿Acaso tú te crees que Él no te ve? No hay secreto oculto, ni la luz oculta. No hay oscuridad oculta que la luz no haga manifiesta. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Porque el diablo habla como león rugiente buscando a quien devorar. Está en ti si tú quieres seguirlo. El hijo pródigo ha regresado. Más fuerte que nunca. Reconociendo mi necesidad de Dios. Una vez yo me acerqué a Dios en oración y le dije: no quites de mí a tu Santo Espíritu. Como David dijo en el Salmo 51, en mi oración yo siempre clamo: Señor, sé tú creando en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí, espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti y no quites de mí a tu Santo Espíritu. Límpiame con hisopo y seré limpio. Acércate hoy a Dios. Si no conoces a Jesús, te invito a que allí donde tú estás, levante tus manos, cierre tus ojos y le digas: Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que viví mi vida como un incircunciso. Pero hoy te abro las puertas de mi corazón. Jesús, ven y mora en mí. Jesús, entrégame a tu Santo Espíritu. Límpiame de todo corazón. Límpiame de mi pecado. Sana mi rebeldía. Líbrame de mis pecados, aun aquellos que me son ocultos. Renuévame. Límpiame. Sáname. Padre Santo y Padre bueno, toca a toda aquella persona que mi voz puede llegar. Toda persona que está escuchando mi voz, Señor, tócalos ahí donde están, Señor. Que reciban esta revelación, Señor. Que puedan conectarse contigo. Y tú termina esta oración diciendo: Jesús, yo te acepto como mi único y verdadero Salvador. Te invito a que me escribas. Quiero escuchar de ti. Quiero saber
lo que Dios está haciendo en tu corazón. Bendecidos. ¿Qué esperas?